Buenas noches, bienvenidos a Foro 101. Perdón por estos 2 minutos de retraso, con estos asuntos técnicos, de repente a uno se pone a patinar. Entonces, pero ya estamos aquí, y en esta ocasión me da muchísimo gusto en tener aquí a un amigo, notario público, escritor, fotógrafo y empresario. Pedro Vázquez Nieto, gracias por estar con nosotros y lo voy a presentar brevemente. Nació en la ciudad de Guanajuato, es abogado y notario, egresado de la Universidad de Guanajuato, de la cual fue docente durante 47 años. En 2 ocasiones fue director de la Facultad de Derecho, asimismo se desempeñó como director de Acción Social y Cultural y tiempo después como director jurídico de la máxima casa de estudios guanajuatense, en donde también fue vicepresidente del patronato y presidente fundador de la Fundación Universidad Guanajuato AC. En el sector público se desempeñó como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Asimismo, impulsó la cultura desde lo que hoy es el Instituto Estatal de la Cultura, antes FONAPAS. En el desempeño de su actividad profesional, en 2 ocasiones, ha sido presidente del Colegio de Notarios de Guanajuato y también presidente por 3 periodos en el Colegio Estatal de Notarios. Pedro Vázquez Nieto ha sido presidente de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad AC, ha publicado una decena de libros de poesía, fotografía y el Código de Ética para Notarios. Sus fotografías se han expuesto en 4 continentes, excepto África. Tiene 3 libros de fotografía publicados: Alforja de Viaje, 2005, edición de la Presidencia Municipal de Guanajuato; Ex Cátedra, 2013, editado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato; y su más reciente libro, Retratos, que ha sido publicado por Ediciones La Rana en 2018. Pedro Vázquez Nieto es un incansable promotor cultural desde hace 18 años en el Mesón de los Poetas. Ha presentado exposiciones de pintura, presentaciones de libros, obras de teatro, teatro en atril, recitales de música y canto, lectura de poesía, entre las múltiples actividades, siempre con especial impulso a los artistas guanajuatenses. Pedro Vázquez Nieto, bienvenido, buenas noches. Gracias, Manuel, muy amable, muy gentil. Pues, ¿por dónde comenzamos con todo este asunto? Porque especialmente nos inquieta el asunto de la fotografía. Entre las múltiples facetas de notario, de lo cual no sé nada, y y no vamos a platicar aquí, pero el asunto es artes visuales, que eso es lo que más nos dedicamos aquí en Foro 101, y en ese sentido el retrato. Y para eso, bueno, pues yo quisiera acotar antes de empezar con la entrevista que narrar a través de imágenes y ser cronista de una ciudad, también de sus personajes, a través de estos grandes retratos, ha sido una obra verdaderamente importante en esta ciudad de Guanajuato, que es de donde estamos transmitiendo. Y pues quisiera empezar con eso, el retrato. ¿De dónde sale primero este asunto de la fotografía? Vamos a tomar fotos, cuando tengo mi primera cámara, todo esto, Pedro Vázquez Nieto. Bueno, la inquietud por la fotografía me viene de familia y desde muy pequeño, tal vez unos 12 años, me regalaron una cámara fotográfica, era de plástico, se llamaban Brownie chiquita. Y con eso empecé a tomar fotografías, pues básicamente de mi familia, de los paseos, de los amigos. Y revelábamos en casa. Mi tío Carlos, que vivía en casa, siempre viví con 3 tíos solteros, hermanos de mi mamá, y a él le gustaba la fotografía, al igual que a otros 2 tíos más. Y con esa afición en casa, estaba ahí mi tío, pues nos dedicábamos a revelar en la cocina de la casa hasta que mi mamá se dio cuenta y dijo que era peligroso por los químicos y nos mandó al cuarto de lavar, pero seguimos haciendo nuestros revelados con una fórmula que teníamos de Mustafa, de un fotógrafo tradicional de aquí de Guanajuato, y con eso empecé yo a hacer mis pininos y poco a poco fui adquiriendo cámaras mejores. Y
me di cuenta que el retrato se me facilitaba y fui inclinándome por hacer retrato de personajes de la ciudad, con ánimo de dejar un registro histórico de grandes personajes de la ciudad. Normalmente pues se trataba de pintores, de fotógrafos, de poetas y músicos, y se fue formando con el tiempo una galería de personajes que fui exponiendo en diferentes lugares, y hasta que finalmente se hizo un libro de retratos de personajes de la ciudad de Guanajuato. A veces me costaba trabajo hacer que la gente estuviera pues relajada y dispuesta a que la retratara. De inmediato me decían que sí, pero ya cuando estábamos en el estudio siempre sufría yo un poco, hasta que con el tiempo me di cuenta que tenía que generar una metodología para poder conseguir que los retratados estuvieran relajados y que fueran aflorando las emociones. Si no, de lo contrario, pues solamente hacía fotografías epidérmicas, como de retrato de credencial, Claro, y esa no era mi ambición. claro. Entonces fui generando un método para que la gente se sintiera a gusto, relajada, y lo que hacía es ponía mis luces en el estudio, dejaba mi cámara por un lado y me ponía a platicar con las gentes, y poco a poco iba consiguiendo que afloraran las emociones. A veces tardaba hasta 20 minutos Sí. en la plática, en la charla, y entonces el personaje iba narrando historias de su vida, se desentendía que estaba en un estudio fotográfico, dejaba de ver mi cámara, me veía a mí a los ojos, yo no hacía caso de la cámara, la dejaba por un lado, y me narraban cosas interesantes de su vida, algunas que yo conocía, otras no, porque se trataba de gente que no tenía yo mucha cercanía con ellas, pero fue así que conseguí cosas muy interesantes, porque las emociones empezaban a surgir y tomaba yo mi cámara y empezaba yo a registrarlas, ya sin que ellos se diesen mucha cuenta, y seguían en las narraciones. Yo normalmente preguntaba cosas como esta: dónde había nacido, cuántos hermanos tenían, con cuál de ellos se llevaban bien, con cuál se peleaban constantemente, cómo era su relación con sus padres, con cuál de los dos tenía más afinidad, con cuál se le parecía más, qué aficiones habían conseguido de una u otra rama de la familia. Y entonces la gente iba narrando sus historias de vida y yo las iba capturando. Sí, Esta forma de... esto bueno, importante. Hay un fotógrafo que seguramente debe de conocer, que es Lee Jeffries, este fotógrafo, gran fotógrafo británico, que hace retratos de gente sin hogar, los famosos homeless, y justamente él describe que la conexión emocional es lo más importante para hacer un buen retrato, ¿no? Él pasa horas directamente, pero en la calle directamente hablando con ellos hasta que a veces se deja retratar o no. Y justamente eso es un poco hacia el lado del estudio. Y ahí yo quisiera preguntar, ¿solo en estudio o también en otros sitios? No, no solamente en el estudio. Yo creo que la mayoría de mis fotografías son fuera del estudio, pero las que aparecen en el libro, yo creo que sí, un buen porcentaje de ellas están tomadas dentro del estudio. Pero cuando viajo, no puedo ir Claro. cargando el estudio, y entonces sí tengo que tomar las fotografías sobre la marcha. Ujú. A veces le pido a la persona que pose, la mayoría de las veces no lo hago así, y para poderme convertir en invisible,
Llego, al principio toda la gente se me queda viendo, me ven una gente extraña, pero me siento en el suelo, en la banqueta, y empiezo a curiosear la, este, la cámara, empiezo a medio platicar con los niños. Muchas veces estoy en países donde no puedo hablar con ellos, Claro. pero empiezo a jugar con ellos y al ratito me vuelvo invisible y me permiten entonces sí tomar todas las fotografías sin que interfiera en su actividad cotidiana, y entonces tengo muchas fotografías en donde el personaje está ajeno a mí en una actividad cotidiana, y entonces puedo capturar pues a la gente tal como es Ujú. en su ámbito de normalidad. Claro. Y bueno, la gran mayoría de las fotos, más bien la totalidad de las fotos de lo que vamos a ver ahora en esta presentación, son de este libro de retratos de personajes guanajuatenses, que como apunté en un inicio, creo que es muy valioso ser cronista en ese sentido. Es una manera de crónica también este reportaje visual. Y en ese sentido, yo quisiera preguntar cómo escoger a ese personaje, cómo la trae, qué sugiere, cuál es la sugerencia de ese personaje para hacer después el retrato, y si una vez que en el caso de los que conoces más, si ya hay alguna idea específica de cómo quiere hacer el retrato. Bueno, yo creo que la primer manera en que uno selecciona a quien puede ser su modelo es en función de que tenga, en el caso del retrato, que tenga un rostro atractivo, no necesariamente bello, sino que sea un rostro que proyecte personalidad, energía, fuerza. Y entonces eso me llama a mí la atención, me interesan rostros, a veces que voy por la calle y digo, esta persona me encantaría retratarla. A veces soy un poco tímido para poder acercarme a la gente y decirle, oiga, me deja tomar un retrato, pero es en función de ese atractivo anatómico que tiene el rostro, que para mí representa carácter, fuerza, un atractivo de su configuración Ujú. ósea, no necesariamente que sean rostros guapos, sino que sean, que tengan personalidad, que me digan algo, que yo pueda proyectar algo, porque se trata de un triángulo, la relación entre el fotógrafo y el modelo y el tercero que está ausente. ¿Qué Ujú. le voy a decir yo al tercero que está Claro, ausente del rostro que estoy viendo yo? de acuerdo, de acuerdo. Y en ese sentido, es tratar de llegar a esa conexión, ¿no? Uh -huh. Esa conexión para la que salga la expresión final, ¿no? La autenticidad del rostro, pues, ¿no? Así es. Sí. Eh, esta serie de imágenes de este libro, sobre todo bueno, lo que vamos a ver ahorita, ¿entre qué periodo está conformado en Guanajuato? ¿De qué año a qué año? Yo creo que esta serie de retratos debe de comprender más o menos del 2005 para acá. Son como 15 años de estar buscando personajes, muchos de ellos son amigos míos, otros son conocidos, y la mayoría son gente que tiene una actividad artística, porque creo Sí, que tienen capacidad de proyectar más, y a mí se me facilita capturar más la personalidad de alguien que está en la actividad artística, que son músicos, que son actores de teatro o que son pintores, escultores. claro, Creo que tengo empatía por ese tipo de personalidades. sí. Y, y personajes de Guanajuato, fuera de eso, personajes, digamos que los sin techo, porque en Guanajuato hay bastantes, ¿no?
en todas las ciudades tenemos los personajes reconocibles, sobre todo en las ciudades pequeñas. Tenemos esos personajes de calle que son reconocibles o incluso los mismos vendedores ambulantes, vaya, el que volea los zapatos, el que vende el periódico, el que vende los dulces, los elotes, vaya, todos esos grandes personajes de ciudades pequeñas que son muy reconocibles. ¿Alguna vez los ha retratado? Sí, son gentes que a veces me causan ternura, mm, sobre todo las gentes que están privadas de sus facultades mentales, Mm. me parecen rostros que son muy interesantes y he tomado fotografías. Normalmente tengo cierto pudor para mostrarlos, pero sí me encanta fotografiarlos. Y ese pudor, eh, bueno, digo, es natural también. Siempre acercarse con una cámara es un poco invasivo, ¿no? Para cualquiera, Agresivo, sí. aunque se deje uno retratar, siempre es verse ante una cámara es algo invasivo. Y en ese sentido, me llama la atención que como fotógrafo tenga ese pudor, porque pues sí ahora sí que hay que aventarse, ¿no? Y hay que vencerlo, ¿no? Sí, ahora hay cámaras que tienen unos telefotos muy potentes y que le permiten a uno tomar fotografías desde distancias muy considerables sin que la persona se dé cuenta. Pero esas fotografías, si no tengo el consentimiento de las personas, no me agrada mostrarlas Claro. porque hay quien piensa que uno está atentando contra los derechos humanos de personas que no tienen capacidad de defenderse, ¿no? Es decir, que no. Ujú. Y bueno, y fuera de eso también, no sé, y quiero preguntar, eh, sí tiene algo que ver, obviamente, digo, el telefoto puede ser muy bueno, el acercamiento, pero ¿qué tanto causa ruido, pues, ese acercamiento ya a la hora de hacer una impresión? Bueno, digital no creo tanto, pero hacer una impresión ya para exponerla, ¿qué tanto causa ese ruido en el lente y en la cámara? Bueno, ya hay ahora cámaras muy potentes con muchos megapíxeles que le permiten a uno tomar fotografías a 20 metros de distancia y la calidad sigue siendo muy buena. Y, y esos, bueno, estas cámaras que son para bueno, eh, se usan mucho para deporte, paisaje, naturaleza y todo, sobre todo para eso. En el aspecto del retrato, como lo apuntaba, es como un poco a lo mejor invasivo porque, eh, vaya, para quitar esa cercanía, es como de repente tomar esa foto, yo no quiero decir robar la imagen, porque es como, no sé, difícil la palabra robar la imagen, pero hay quien lo toma de esa manera con estos lentes, a lo que apunta sobre todo diciendo que siempre hay que pedir el consentimiento, que le gusta pedir el consentimiento. En ese aspecto, las personas con las que uno trata para retratarlas, independientemente del consentimiento, no hay algo más en lo que se involucre esa persona en la fotografía, aparte de posar y del consentimiento. No hay, a lo que voy es esto, no sugieren de repente a esas personas, este, algún tipo de pose que va acorde a su personalidad o algún tipo de situación para ese retrato. Bueno, normalmente la gente quiere verse bien, quieren ir guapos, aunque no lo estén. Entonces, uno tiene que buscar la manera de que se vean lo mejor posible. Pero nunca permito yo que la gente me diga,
cómo quiere verse. Yo tomo las Claro, fotografías como las necesito. Luego, para publicarlas, entonces sí, pido el permiso. A ver, de estas fotografías que te tomé, ¿cuál quieres que sí la publique, que salga claro. en una exposición, que ¿Cuál esté te en un gusta? libro? Ujú. Bien. ¿Cuál te gusta de las fotografías? Normalmente hago fotografías para que se vean bien y entonces, porque a mí me gustan, siempre a mí me ha gustado que la gente se vea lo mejor posible, porque no quiero hacer fotografías en donde la gente, bueno, no me gusta el feísmo, pues yo siempre trato de buscar la belleza y lo estético para mostrar eso y no lo feo de la vida y lo feo de los seres humanos, los rasgos desagradables y las actitudes desagradables. No me gusta capturar eso. Hay gente que sí le encanta Ujú. mostrar el lado oscuro del ser humano. A mí no. Entonces, casi siempre encuentro la manera de que el fotografiado me diga, esta me gusta y esta sí le puedes publicar, sí le puedes poner una exposición, sí puede ser un libro, sí puedes hacer un audiovisual. Entonces, siempre llego a acuerdos con la gente para que yo pueda mostrar mi trabajo. Ujú. A ver, de 15 años haciendo fotos digitales, de lo que estamos viendo ahorita, aproximadamente. Pero también ya nos comentó que desde las primeras cámaras, en aquellas donde revelaban en la cocina, de todo ese material impreso, ¿hay algo? ¿Quedó algo? Nada. Tengo solamente negativos Ujú. y yo creo que han de estar echados a perder porque tenía yo un cuarto oscuro, la humedad invasiva y yo creo que ya no hay nada rescatable, Híjole. Bueno, desafortunadamente. pues sí, pero bueno, ahora ya de estos 15 años, yo quisiera preguntar, de una sesión de fotografías, ahora la maravilla de la cámara digital, ya no hay ese cuarto oscuro. Bueno, ahí debería hacer un paréntesis. ¿Ha llegado todavía a usar reflex y película para revelar? Ocasionalmente he hecho fotografía análoga, pero ahora es muy complicado conseguir el material, ya casi nadie lo usa, ya casi nadie revela, ya no tengo el cuarto oscuro, solamente en alguna ocasión con alguien que tenía esas herramientas lo pude hacer, pero la facilidad que nos otorga lo digital hace que uno abandone los trabajos anteriores que eran lentos y no tenía un control sobre ellos. Ujú. Un control ya más directo, ¿no? Sí, había grandes resultados, pero totalmente azarosos, no Ujú. lo estaba controlando uno. Yo llegué a hacer unas transparencias impresionantes, pero fue porque la cámara se abrió, entró la luz y todas las fotografías adquirieron unas calidades impresionantes, pero no fue porque yo quisiera. Qué bueno fuera Azaroso. que yo hubiera podido conseguir eso de voluntad. Sí, fue totalmente azaroso. Y bueno, en ese sentido entonces ahora el laboratorio se vuelve en una computadora, ¿no? Se vuelve un programa Ujú. de computación, que en este caso tiene algún programa favorito para esto, Photoshop, Lightroom, ¿hay alguno que prefiera? Trabajo exclusivamente con Photoshop. Exclusivamente con Photoshop. Solamente las fotografías que hago con el teléfono, las trabajo ahí mismo en el teléfono, con los programas que hay para el teléfono, pero con mis cámaras exclusivamente con Photoshop. Ujú. Y, y ahí un tema sensible, el teléfono. Bueno, los teléfonos actuales, bueno, sobre todo los más avanzados, tienen unas cámaras fabulosas que llegan hasta, bueno, hasta cierto registro, obviamente Los no. teléfonos cada vez están, eh,
tenemos por ahí algún problema porque oigo, se está cortando. Sí, un poco. Pero yo lo escucho bien. No, no escucho bien. Se está cortando la comunicación. Sí. Ah, perfecto. Ahora sí, de nuevo la pregunta porque yo ya no la escuché. Ok, que bueno, los teléfonos actuales, tienen unas cámaras, bueno, ya los de mayor rango, sobre todo Samsung y iPhone, tienen unas cámaras, realmente envidiables que no le piden, nada de repente a buenas cámaras. Entonces, ¿qué tanto, qué tanto se usa eso? ¿O qué tanto usa actualmente el teléfono también para retratar? Ya no escucho nada, ¿eh? Bueno, parece que estamos teniendo un poco de problemas. Este, ahí sí, ¿está bien? Sí, Ya no escucho nada. sí, ¿me escucha ahí? ¿Me escucha? Ok, bueno, pues al parecer se está perdiendo la señal. Sí, está ahí. Cortado. Bueno, pues al parecer se está perdiendo la señal. Tenemos problemas al parecer, con el internet de nuestro invitado. Eh, Vamos a ver si se puede recuperar. Si no, bueno, pues ¿La qué? aquí No, 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 no veo el mundo, Tomás. tenemos un poco de, bueno, estamos dando unos, vamos a dar un par de minutos para saber si se puede conectar. Mientras tanto podemos estar viendo las fotografías de estos personajes. Considero que cada ciudad, cada pequeña gran ciudad de este país tiene cronistas y también tiene cronistas visuales, fotógrafos, eh, pintores. También Pedro Vázquez Nieto es uno de ellos en la ciudad de Guanajuato. Estas fotografías que estamos viendo son una clara muestra de estos personajes guanajuatenses. Personajes, como lo dijo, muchos de ellos actores, otros no. Actrices, fotógrafos. A ver, Aquí se escucha ya. no me veo, no sé si. Pintores, como es el caso este es un pintor, un excelente pintor, Dean Gisley, un excelente pintor, que radicó en Guanajuato en un tiempo. Entonces, bueno, pues ya regresamos. Sí regresamos. Ya estamos de regreso. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, estábamos hablando acerca de los teléfonos celulares. ¿Sí? Sí me escucha, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Bueno. ¿Escuchas tú? No, no, no lo escucho. Lo escucho.
cortado, no se escucha. Eh, Caray, qué lástima con el internet. Nuestro invitado y bueno, pues tuvimos problemas al inicio, ahorita otra vez, pero bueno, como decía, estas fotografías que nos parecen estupendas, eh, era para nosotros en Foro 101 siempre tenemos el, el afán de mostrar la obra de artistas que han desfilado por aquí en estas entrevistas. Y, y bueno, en esta ocasión lo estamos haciendo con alguien que es totalmente de la esfera muy local, que es la ciudad de Guanajuato. Normalmente hacemos y presentamos artistas de talla nacional e internacional, que su trabajo es conocido más allá de sus fronteras. El trabajo de Pedro Vázquez Nieto es conocido en otras partes, pero sobre todo de manera ¿Mande? muy local. Entonces, pues bueno, parece que tenemos ya aquí